información de video con nuestra enviada especial, Katia Gutiérrez, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Katia, adelante. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenas tardes. En estos momentos inicia la conferencia de prensa de los abogados del Estado peruano, Adrián Simón Pino y Jorge Villegas Ratti. Ambos han defendido el otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Vamos a escuchar esta conferencia de prensa. Quienes les han hecho algunas consultas, Adrián Simón Pino. Finalmente esta audiencia culminó con la sustentación de ambas partes y el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar. De las opiniones que emitan las organizaciones no gubernamentales, es decir, tienen derecho a opinar y tienen derecho a especular, ¿no? Pero las especulaciones quedan fuera de la Corte y eso es lo que hemos dicho. La Corte tiene que basarse en evidencias y en pruebas y creo que no las hay sobre este supuesto, digamos, acuerdo político para poder conseguir el indulto humanitario, ¿no? Y nosotros hemos desarrollado la tesis contraria, que el indulto humanitario sí procede cuando está en peligro la salud o la vida de un paciente debidamente acreditado por una junta médica, ¿no? Sí. No, eso es, gracias. Permítame, estamos en vivo para Canal N, para Lima, en directo. Quería saber cuál es su opinión exactamente, porque los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido a la Corte recomendar al Estado peruano revocar el indulto al no cumple con lo establecido para el cumplimiento de sentencias, valga la redundancia, de los casos de Resaltos y La Cantuta. Quería saber cuál es la posición con respecto a usted. Defiende el derecho de que sean los jueces peruanos los que realicen el control de convencionalidad. Cualquier cuestionamiento a la resolución, cualquier cuestionamiento a la resolución suprema debe hacerse en la vía interna, que es lo que establece las normas de la convención. Y eso es lo que se le ha pedido a la Corte, que no sea usada como un atajo. Exactamente, ese es el tema. Al Perú le ha costado mucho recuperar su Estado de Derecho. Tenemos cortes independientes e imparciales y la propia jurisprudencia de la Corte, como lo hemos dicho en la audiencia, ha establecido que la Corte subsidiaria es cuando no funcionan los recursos internos, y hemos demostrado que sí funcionan los recursos internos y que incluso el propio Tribunal Constitucional ha resuelto 2 casos de indultos humanitarios, uno ratificándolo y otro dejándolo sin efecto. Entonces, el pedido es dejar que los peruanos resolvamos el problema a través de nuestras cortes, y si ya nuestras cortes no satisfacen al derecho de las víctimas, la Corte deberá actuar, pero no antes. Ahora, pero justamente porque no ha satisfecho al parecer digamos, el pedido de las víctimas, es que ellos han acudido a esta Corte Internacional. Y han expuesto el doctor Carlos Rivera, que es abogado de la parte civil, la doctora Gloria Cano, han considerado que hay irregularidades en el indulto que ha otorgado el Estado peruano a Alberto Fujimori. Respecto a plazos, respecto a fechas, respecto a la salud del indultado, en este caso de Alberto Fujimori, ¿qué tienen que decir ustedes al respecto? Todo eso debe discutirse ante tribunales peruanos. O sea, han optado por venir a la Corte en vez de seguir el camino correcto. Por eso es que decimos que la Corte no es un atajo. La Corte actúa solo cuando el Estado no cumple con controlar que las normas y las acciones se ajusten a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes consideran que se ha cumplido? Lo que nosotros consideremos o dejemos de considerar es absolutamente irrelevante. Hay un indulto otorgado y el derecho de las víctimas de discutirlo en la vía correspondiente. ¿Están dispuestos a acatar, sea cual sea el fallo de la Corte en su momento? Somos parte de la Convención, y las reglas de la Convención son claras, entonces nosotros no podemos dar un consejo en sentido contrario. Como abogados somos respetuosos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y lógicamente de la Corte. Claro, evidente. De la honorable Corte. Entonces, ¿sí acataría finalmente el Estado peruano en caso revoque el indulto de Alberto Fujimori o pretenda o recomienden dejarlo sin efecto?
Si es que a mí me lo preguntan, ese sería el consejo que yo daría, pero finalmente yo no, digamos, ejerzo actos políticos. Yo he venido como abogado a ejercer una defensa y a decirles a los ilustres miembros de esta Corte que, como bien dice mi colega, la Corte no es un atajo. Ahí tenemos reglas internas que tienen que respetarse, y esas reglas consisten en lo que el propio Tribunal peruano ha establecido. La vía pertinente para discutir la validez o nulidad de un indulto es acudiendo a nuestra justicia constitucional nacional, o que los peruanos no podemos resolver nuestros propios problemas a través de nuestras cortes. Ya no confiamos en nuestras cortes para poder superarlas, entonces ya no hay Estado de Derecho. Son las preguntas que yo hice en la audiencia y no me contestaron. Además de eso, nosotros no hemos venido a defender ni al presidente Fujimori ni al presidente Kuczynski ni al gobierno. Nosotros defendemos el derecho del Estado de aplicar un indulto humanitario y defendemos el derecho del Estado de controlar ese indulto humanitario, si está bien o mal otorgado. Esta es una discusión de principios. Ahora, pero sí toman en cuenta que los casos Barresaltos y la Cantuta son casos que finalmente tuvieron que ir a una instancia internacional porque estipulaban delitos de lesa humanidad, como ya en algún momento se pronunció la Corte, que si bien no lo especifica la sentencia, porque no existe en nuestro país el delito propiamente de lesa humanidad, era necesario acudir a la Corte si ellos consideraban que no se estaba cumpliendo esta No es así, no es así. Discúlpeme que la corrija. Se recurrió a la Corte Interamericana porque en ese momento en el Perú no había garantías para acceso a una justicia imparcial e independiente. Y se recurrió directamente a la Corte porque se dieron leyes de autoamnistía que excluyeron a los responsables de esos crímenes de la persecución de la justicia. Eso ocurrió, y ese fue el contexto histórico, que es el pasado. Hoy el Perú, a partir del 2001, recuperó la plenitud de su Estado de Derecho, sus poderes judicial y su Tribunal Constitucional son independientes y autónomos y pueden pronunciarse perfectamente sobre la validez o la invalidez del indulto. Adicionalmente, cuando se retomó el Estado de Derecho, el Estado reconoció ante la Corte su responsabilidad internacional por esas graves violaciones de los derechos humanos que repudiamos. ¿Consideran entonces por ello que ya en esta etapa, digamos, ya del cumplimiento de sentencia, no tendrían por qué pronunciarse respecto a ello? Al indulto en este caso. Lo que consideramos, lo que el Estado considera es que se debe de permitir lo establecido por la Convención Interamericana de que el control de convencionalidad interno es el primero, y ese se lo quieren saltar a la garrocha, ¿correcto? Ese es el fondo del asunto, y el control de convencionalidad supranacional es un control subsidiario cuando falla el Estado. Aquí no ha fallado el Estado. Pretenden no darle oportunidad de actuar. ¿Y consideran que el procedimiento del indulto se hizo de manera adecuada? El Estado ha presentado la carpeta del indulto. El procedimiento, las normas en el Perú no exigen que se le dé, que se oiga a las víctimas. Las normas ni siquiera le dan al solicitante, el condenado Fujimori, la posibilidad de conocer lo que va los informes médicos. Se han seguido los procedimientos, pero en todo caso la carpeta no contenciosa la tiene la Corte y la tendrá el Poder Judicial peruano cuando se recurra ante él, que es lo que sostenemos debe hacerse. ¿Y lo van a remitir a la Defensoría? Bien, vamos a continuar con esta conferencia de prensa, pero ya desde en directo con Albina Ruiz. Albina, adelante.
Gracias, Carla. Estamos en vivo desde Costa Rica. Se analiza el día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el indulto de Alberto Fujimori. Con Katia Gutiérrez se encuentran los agentes por parte de la Defensa del Estado, Adrián Simons y Jorge Villegas. Vamos a seguir escuchándolos. ¿Hay más? No. Bueno. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, Albina? Muy buenas tardes. Sí, culmina la conferencia de prensa entonces de los agentes del Estado peruano, Adrián Simón Pino y Jorge Villegas Rati. Ellos han defendido la postura del Estado peruano respecto al otorgamiento de indulto al expresidente Alberto Fujimori. Lo que han argumentado básicamente es que el Estado peruano en este momento sí está cumpliendo con las garantías y está cumpliendo con las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Y es que recordemos que cuando se remitió el indulto a Alberto Fujimori, o cuando se emitió el mismo el 24 de diciembre del año pasado, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta pidieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una audiencia del control de sentencia, la misma que se ha realizado el día de hoy, y la postura de los agentes del Estado peruano es primero que la Corte no debería pronunciarse respecto a ello porque ya en el Perú, digamos, el Poder Judicial peruano puede seguir estos procesos o puede recepcionar las quejas que tengan los familiares de Barrios Altos y La Cantuta, y por otro lado están defendiendo el proceso con el que se ha dado este indulto. Finalmente han recomendado que sea cual fuere el fallo que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo que se va a dar en 2 o 3 semanas, el Estado peruano debería acatarlo y cumplirlo. Albina, es un poco el resumen de lo que ha sido esta jornada bastante intensa, dicho sea de paso, respecto a esta audiencia de supervisión de sentencia por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Desde San José de Costa Rica, contigo. Gracias, Katia, por la información. De seguro lo que siguen son las reacciones. No hay una fecha, por cierto, programada para el pronunciamiento tras esta audiencia, así es que todos vamos a estar a la espera, seguramente en los próximos días. Son las 2:04, así empieza en directo. A continuación, los titulares.